darnos paz. Como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. Entonces, teniendo esta paz que solamente Dios nos puede dar, en alguna ocasión Jesús dijo: miren, yo mi paz les dejo a ustedes y no se las doy como el mundo la da, para que podamos experimentar y saber que es la paz que proviene de Dios. Entonces, teniendo esta paz también podemos adorar en todo tiempo y en todo momento, como decía esa alabanza, hasta que el Señor nos preste vida. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Los hermanos que siempre estamos en este lugar, nos alegra que el Señor nos tenga aquí. Los amigos que hoy tenemos en este lugar, nos da gusto poder tenerles esta mañana en la casa del Señor. Y si hay personas de otra congregación que hoy nos visitan, también les damos la más cordial bienvenida. Las personas también que siguen esta transmisión, pues bienvenidos. Capítulo 13 del libro de Juan. Yo voy a leer en la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. La última lección, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana. Libro de Juan, capítulo 13, el versículo 1 al 15. Vamos a aprovechar que como el otro domingo tenemos evaluación bíblica y ya hemos estado leyendo todos esos versículos y han habido algunos sermones en estas citas bíblicas, y también queríamos aprovechar esta mañana de ver qué es lo que la palabra del Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor como está escrita. Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores o a sus discípulos, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaban comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía que no iba a traicionar, por eso dijo: pero no todos. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Dijimos que el tema de este sermón es la última lección. ¿Por qué la última lección? Porque el libro de Juan, en el capítulo que hemos leído, ubica a Jesús un día antes de la Pascua. Estaban en una celebración de la cena junto con sus discípulos. Y el Señor ya tenía lo que muchos biblistas dicen conciencia mesiánica, o sea, Él sabe lo que viene por delante. Y yo les he dicho en más de una ocasión que Jesús no trata de evitar lo que va a suceder, sino que Él va de frente para encontrarse con lo que viene, porque dice: es que esta es la voluntad del Padre, es que esto es lo que se tiene que cumplir, esto es lo que tiene que hacerse, y Él no trata de esquivarlo. Así como algunos de nosotros cuando estábamos estudiando teníamos examen y no habíamos estudiado, y usted estaba deseoso de que llamaran y dijeran: no va a venir el licenciado, no llegó el maestro, se suspende el examen. Usted quería enfermarse ese día para no tener que enfrentar esa realidad, pero Jesús no lo vemos así. Dice que Él sabía que había llegado el momento de volver al Padre,
Entonces solo era un paso que él tenía que dar, que ahora nosotros, teniendo el conocimiento de los evangelios, entre otros libros, sabemos que ese paso era difícil. Sabemos que ese paso era duro, era de sufrimiento, era de humillación para lograr luego exaltación y vida para todos aquellos que creían en Jesucristo. Pero entonces Jesús sabía esto. Para él solo es un paso y no está tratando de evitarlo, sino que va a encontrarse con esa realidad. Y dice en el primer versículo esas dos cosas muy bonitas. Y dice que como amó a sus discípulos desde el principio, ahora dice que ha llegado un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Le está dando una demostración mucho más grande del amor que Él les tiene a ellos. Y uno piensa, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, dice, los amó desde el principio. Él los llamó, les dijo, miren, ahorita ustedes son pescadores, pero síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y estos hombres que le siguieron después de esos 3 años ya no eran los mismos. Eran hombres más maduros, eran hombres que tenían una experiencia con Dios, que conocían al Maestro, que su mentalidad había cambiado, que habían alcanzado madurez y conocimiento de Dios, de las Escrituras. Entonces el Señor los amó, así como los amó al principio, que quizás no tenían toda la experiencia, el conocimiento, eran personas inmaduras, personas que se equivocaban como nosotros, pero así los amó. Y en esto podemos ver también el amor del Padre, lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, o sea, lo amó a usted y a mí, que nos ha dado a su Hijo, para que todos los que creamos en Él, no porque seamos buenos, sino porque somos imperfectos, porque nos hemos equivocado, porque necesitamos el perdón de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y me gusta pensar mucho en esos pocos versículos que están ahí y los capítulos que vienen antes de la crucifixión, del arresto y la crucifixión de Jesús, porque Jesús habló una serie de enseñanzas para sus discípulos en esas horas decisivas antes de su arresto y de su muerte, que fue algo tremendo para los discípulos. Aunque él mismo les dice, ustedes entienden lo que yo he hecho, y no alcanzaron a entender. Por eso el mismo Jesús dijo, ustedes van a entender después de que yo muera y resucite, van a entender muchas cosas de las que yo les he dicho ahorita. Pero bonito que el Señor pronunció una serie de enseñanzas prácticas, las cuales sus discípulos también debían de poner por obra luego de su partida. El versículo 2 nos dice que Satanás, en la Reina Valera dice que Satanás se le metió a Judas para que traicionara al Maestro. Y uno puede pensar, bueno, ¿y cómo es esto? Estaban en la cena, está ahí el Hijo de Dios y Judas se endemonió. Lo que pasa es, y aquí nosotros podemos especular un poco, hermano, no es que en ese momento Judas tomó la determinación de entregar al Maestro, sino que habría que leer y hacer todo este ejercicio de ir a los evangelios, que es el rastro que tenemos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y ver toda la pequeña reconstrucción que ahí se hace. Y es que Judas ya lo habían contactado las autoridades, los saduceos, algunos fariseos, y le habían dicho, no te animas a entregar al Maestro, ponle precio. ¿Ha visto usted en algunas películas que quieren contratar a alguien, que quieren sobornarlo para que haga algo y le dan un cheque en blanco y le dicen, ponele precio pues? Bueno, yo eso lo he visto solo en las películas. Entonces parece que con este Judas ya habían estado tratando y le dijeron, ponele precio pues, ¿cuánto nos das por entregar al Maestro? Anímate, hombre. Otros biblistas opinan que también Judas lo hizo porque él creía que en ese momento, cuando Jesús se sintiera acorralado, él iba a demostrar su poder, quién en verdad era como el Hijo de Dios, y iba a traer paz, iba a traer liberación a través de un levantamiento armado a Israel. Y dijo, bueno, lo vamos a provocar que él demuestre quién de verdad es. Y por eso después se ahorcó, porque vio el error que había cometido. Cuando fue condenado a muerte, Jesús no hizo lo que Judas creía que Jesús iba a hacer. Entonces parece que por la mente de Judas cruza todo esto. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que me están dando el precio justo? Vea qué tremendo esto, pensando en entregar al Hijo de Dios a la muerte. Y por eso dice, bueno, Satanás incitó su corazón. En ese momento de la cena estaban todos ahí comiendo y Judas determinó que estaba bien el precio que le habían ofrecido para entregar al Maestro.
O sea, en ese momento Él se decidió. En ese momento. Y eso es lo que trata de decirnos el escritor de Juan. Ya por su mente cruzaba eso. A lo mejor la plata ya la tenía en sus manos, pero todavía no estaba decidido, o estaba pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese momento dijo, de esta manera lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Tomó la decisión, la terrible decisión de entregar a Jesús, el Hijo de Dios. El versículo 3. Jesús sabía, hay mucha riqueza en unas pocas palabras. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo. Y yo creo que a estas alturas las personas lo sabían. En alguna ocasión le dicen a Jesús, mira, nosotros sabemos que tú provienes de Dios, que has venido de Dios, porque tú haces cosas que solo Dios puede hacer. Y si Dios no te hubiera dado esa autoridad, tú no las podrías hacer. Entonces hay personas que pueden reconocer la autoridad de Jesús. Hay personas que saben de dónde procede Jesús. Y Juan dice en el 3, Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y que venía de Dios, ya que procedía de Dios y que iba de nuevo con todo lo que va a suceder que dijimos al principio en su vida, iba de nuevo a encontrarse con su Padre. O sea, iba de nuevo, y lo dice Filipenses el capítulo 2, que no consideró eso de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice, sino que se despojó de todas estas cosas, el proceso de humillación y de exaltación de Cristo, y tomó forma de hombre, y en forma de hombre se tomó también forma de siervo y se humilló hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, y está diciendo Juan, él sabía de dónde venía, de dónde procedía. Dios le había dado el poder, la autoridad con la que él hace estas cosas, y sabía para dónde iba. Esto me hacía pensar en el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó a su pueblo, iban por esa travesía en el desierto. En alguna ocasión el Señor se manifestó en uno de los montes sagrados, Horeb, Sinaí. Y cuando Dios se acercó, dice la Escritura que ese monte, hermanos, como decimos nosotros, retumbaba. O sea, ese monte se estremecía con la sola presencia de Dios. Y dice que hubo truenos, había estruendo, y toda persona o todo animal que se acercaba cerca de los límites donde Dios estaba era traspasado por la gloria de Dios. Mire, eso era algo terrible, al punto que el pueblo le dijo a Moisés, mira Moisés, nosotros nos vamos a estar de lejitos, vos hablas con el Señor y todo lo que el Señor te diga nosotros lo vamos a hacer, aunque en la práctica sabemos que el pueblo no lo hizo. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Miren, la presencia de Dios es tremenda, que nuestro cuerpo terrenal no está preparado para soportar la presencia y la manifestación de Dios. Al punto de que en ese momento que nos cuenta la historia, cuando Dios se acerca al monte, no hombre, si el monte está temblando, la tierra se está estremeciendo, parece que no lo puede soportar. Y el pueblo entonces tiene miedo. Pero ya en el Nuevo Testamento, entonces Dios busca una manera de hacerse visible, de hacerse notorio, de darse a conocer a su pueblo, y lo hace a través de su Hijo. No de esa manera, y Él no se presenta, fíjese, con la intención de amedrentar a las personas, sino que así de poderoso es Él. Pero cuando Él se acerca, la tierra se estremece y no lo soporta. Pero por eso entonces en el Nuevo Testamento se manifiesta a través del Hijo, para que las personas puedan conocerlo, puedan entenderlo, para que las personas puedan tener cerca o cercano, o pueden ser cercanos a Dios. Y Felipe le dice en el capítulo 14, en toda esa conversación que tienen, le dice, Señor, como que si no supiera esos 3 años con quién ha andado, como que si no hubiese visto los milagros que Jesús ha hecho y la autoridad que Jesús tiene. Y le dice, mira, mostranos al Padre y nos basta. Como que ese va a ser el clímax para que de verdad creamos en ti. Por eso dice, Dios, su Padre, le había dado todo el poder, le había dado toda la autoridad. Él lo había demostrado a las personas. Él dice, miren, yo lo que digo y lo que hago es lo que el Padre me ha dicho que haga y que diga. O sea, no me lo estoy inventando. Y le dice, Felipe,
¿cuánto tiempo he estado entre ustedes y no me conoces aún? ¿Todavía no te das cuenta de quién soy yo? ¿Se recuerdan también cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y la gente quién dice que soy yo? Y Pedro tiene ese momento, ¿verdad? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede reconocer en Jesús, el Hijo de Dios. Le dice: Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Oiga, qué bonito, porque yo lo que he visto hacer del Padre, eso es lo que hago. Y trata de darnos a conocer en estas pocas palabras, en el versículo 3, el escritor de Juan, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Pero vamos avanzando un poquito más en el versículo 4 hasta el 7. Mientras comían, de repente parece que algo se había olvidado hacer. Y mientras comían, Jesús se levantó, se ciñó, a lo mejor la vestimenta que utilizaba, dicen algunos biblistas, le impedía realizar la acción que él iba a tener con sus discípulos. Entonces se ciñó, se acomodó, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hemos de decir, no sé si lo tengo anotado más adelante, Jesús no está dando una ordenanza, no está diciendo así tiene que hacerse, que ustedes se van a lavar los pies unos a otros, sino que él, a través de esto que va a hacer, pretende dar una última lección a sus discípulos. Entonces tuvo toda esta acción. Hemos de decir que era costumbre que el anfitrión que iba a celebrar una fiesta o había invitado a una cena, delegaba a uno de sus siervos, en este caso era un esclavo, para que lavara los pies de todos los invitados. Imagínense si nosotros nos atuviéramos a eso literal, que cuando celebramos aquí la Santa Cena, aquí los pastores, los ministros, los primeros diáconos, con un cepillo va a darle lavando los pies, en ese sentido literal, porque se hacía. En el judaísmo existían muchos rituales sanitarios, rituales de purificación, es que la gente era muy estricto en cumplirlos. Entonces el que se lavaba, el que se bañaba, era sinónimo de que se estaba purificando, y ya purificado tenía entonces la capacidad para poder acercarse a Dios. Entonces por eso existían todas esas costumbres, pero me estoy adelantando un poco. Vemos a Jesús entonces teniendo toda esa acción. Mientras comían, dice, se levanta, se ciñó, fue a buscar un recipiente, le puso agua, tomó unas toallas y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Eso lo hacía el dueño de la casa, eso lo hacía el anfitrión, pero delegaba a un siervo suyo, delegaba a un esclavo. Y vemos a Jesús tomando esa función de siervo y de esclavo, lavándole los pies a sus discípulos. Hermanos, si nosotros somos algo orgullosos, ¿qué voy a hacer yo eso? Que lo haga fulano, que lo haga fulana. Pero vemos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él toma esa función, Él se toma esa atribución de siervo, de esclavo, esa función de humillación, si lo vemos así, y Él comienza a lavar los pies de los discípulos. Fíjense que es interesante que no se le ocurre a ninguno de los discípulos. ¿Y por qué pensaba yo no se le ocurre a ninguno de los discípulos? Cuando vieron que el maestro se ciñó la ropa, dijeron: no, Jesús, maestro, Señor, no hagas eso, nosotros lo vamos a hacer. ¿Y por qué cree usted que no lo hicieron? Porque los evangelios nos dicen que tiempo atrás ellos habían venido discutiendo, ¿verdad? El maestro se les había adelantado quizá un poco y ellos venían discutiendo: mira, y cuando el maestro se vaya, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? No, si ellos andaban pensando en poder, en autoridad, andaban pensando en dominio, no andaban pensando en humillarse, en lavarle los pies a otro, que era sinónimo de servirle a otro. Entonces cuando ellos ven esa actitud, ellos no están pensando en hacerlo, ellos están pensando en quién va a mandar. Y pensaba yo en Pedro, Jacobo y Juan, que eran como del círculo más cercano a Jesús. Miren, si eso no, a lo mejor eso ni se les ocurrió, porque ellos estuvieron en alguna ocasión cuando Jesús hizo un milagro de resucitación, en el milagro de la transfiguración. Entonces a lo mejor por su mente cruzaba que ellos eran personas mucho más importantes y que ellos no podían rebajarse para hacer lo que el maestro, su Señor o el Señor estaba haciendo
en ese momento. Vieron a Jesús hacerlo y nadie le dijo nada, ¿verdad? Hasta que llegó el turno de Pedro. O sea, ya había lavado los pies de algunos discípulos. Llega el turno de Pedro y él le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Claro, porque a lo mejor él veía en esa función algo humillante, algo que no era para el maestro. Lo del maestro era enseñar, lo del maestro era hacer milagros, era hacer resucitaciones. Pero ahora lo ve ahí postrado, lavando los pies de los discípulos. Y le dice: Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Quizás creía que no era una función digna del maestro. Jesús le dice: lo que estoy haciendo ahorita, quizás tú no lo entiendes, pero pronto lo vas a entender. En el versículo 8, Pedro le dice: tú nunca me lavarás los pies. Y entonces Jesús tiene que decirle: mira, si yo no te lavo los pies, o sea, si yo no te presto este servicio, entonces tú no vas a poder pertenecerme. O dice en la versión en la Reina Valera: tú no vas a poder tener parte conmigo. O sea, si tú no dejas que yo te brinde este servicio, tú no vas a entender la demostración que yo estoy tratando de hacerte. No vas a entender lo que estoy tratando de enseñarte con el simple acto de lavarle los pies. Y nosotros quizás hubiéramos pensado lo mismo. ¿Y qué es que le laven los pies a uno? Pues, ¿qué significa? Ver a Jesús ahí. Y él dice: no. Y Jesús le dice: tranquilo, si no dejas que te los lave, entonces tú no tienes parte conmigo. Tú no puedes ser mi seguidor, tú no puedes ser mi discípulo, ni mucho menos vas a poder ser mi instrumento. O sea, vas a poder servirme ni servir a otros. Con esas cortas palabras Jesús está tratando de decirle todo esto a Pedro para ver si él entiende. Entonces Pedro, ya un poco reflexivo, ¿verdad? Dice: no, hombre, Señor, si es así, le dice, entonces yo quiero participar, yo quiero servirte. Y le dice: no, hombre, lávame todo, le dice. Le está diciendo: volveme a bañar prácticamente, ¿verdad? Lávame las manos, los pies, el rostro, lávame todo, le dice. Y Jesús le dice: el que está limpio solo necesita lavarse los pies, aunque no todos están limpios. Una referencia, ya lo dije hace 5 minutos atrás, a las costumbres sanitarias. Eso de lavarse, de bañarse, era sinónimo de purificarse y estar apto para acercarse a Dios. Se dice que los escribas, cuando estaban transcribiendo pergaminos, cada vez que les aparecía el nombre de Dios, antes de escribir ahí Yahweh o el tetragramantón, como escribían ellos, esas palabras que significaban el nombre de Dios, antes de escribirlo iban y se lavaban. O sea, iban y se purificaban. Y luego venían y lo escribían. Y si una línea más adelante les aparecía el nombre de Dios, se paraban, iban, se lavaban, se purificaban, venían y escribían el nombre de Dios. Vean qué respeto y qué reverencia, hermano. Y uno a veces se presenta delante de Dios, hermano, con un desorden, ¿verdad? De vida, de pensamiento. Claro, Dios es misericordioso, pero esto debe hacernos pensar de qué manera nos acercamos a Dios cada día, cada momento, no solo cuando estamos en la iglesia. Entonces, los escribas hacían esto. Cuando una persona se bañaba y se arreglaba, porque Pedro dice: lávame todo. El Señor dice: los que están limpios o los que ya se bañaron no necesitan sino lavarse los pies, aunque no todos están limpios. Cuando una persona se bañaba, se arreglaba para acudir a una cena, a una fiesta a la que había sido invitado, pues mientras iba por el camino, hermanos, porque no había bicicleta, no había mototaxi, no había taxi, no había pica, camión, carreta, se transportaban a pie. Las distancias que tenían que recorrer, todo lo hacían a pie. Obviamente se empolvaban. No habían burros, no habían zapatos Rino, no habían Nike, Adidas, un montón de marcas. Unas chanclas, a saber cómo eran, las más sencillas, se empolvaban. Lo que quiero decir es que se empolvaban los pies, y por eso el gesto del anfitrión, ya ellos se habían lavado, ya ellos se habían purificado, estaban listos para presentarse a la cena, a la fiesta, pero ahora tenían los pies sucios. Por eso el gesto del anfitrión de delegar a un esclavo que al llegar los recibía y les lavaba los pies, para que ellos sintieran que estaban completamente limpios y pudieran disfrutar entonces de esa cena a la que habían sido invitados.
Entonces, esa era la razón, esa, digamos, es la primera referencia. Y Jesús dice, ustedes ya están limpios, pero Jesús no les está diciendo solamente, miren, ustedes ya están limpios porque ya se bañaron. Y aquí yo les pregunto, hermano, ¿y ustedes ya se bañaron? Aunque no todos, como dijo Jesús, ¿verdad? Es una broma. Pero Jesús está diciendo, ya ustedes están limpios. Vea qué interesante. Y Jesús no está pensando que vaya ya Pedro, Jacobo, Juan, Judas, porque ahí estaba Judas también. Todos ya se bañaron, ya ustedes están limpios. No le está diciendo eso. No está haciendo referencia a eso. En alguna ocasión, no sé si es Juan o otro de los evangelios, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ustedes ya están limpios, les dice Jesús, por todo este tiempo en el que han andado conmigo, a lo que hicimos referencia al principio de este sermón, tiempo a través del cual los discípulos, o ese tiempo había sido lo suficiente para que los discípulos tuvieran un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, para que sus corazones fueran purificados, fueran fortalecidos, para que tuvieran un tiempo de aprendizaje, para que alcanzaran madurez espiritual, como nosotros decimos en nuestro contexto. Y por eso les dice, no hombre, ustedes están limpios, porque todo este tiempo que han andado conmigo, estos 3 años, les ha servido para que ustedes purifiquen su vida y sus corazones delante de mí. No está haciendo una referencia a que si se bañaron o no se bañaron. Y yo me pongo a pensar, porque aquí, hermanos, si comenzamos a preguntar cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, hay unos que tenemos más tiempo y hay otros que tenemos poco tiempo de estar en este camino. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuál será nuestra actitud? ¿Qué dijera el Señor? Ustedes están limpios. Ya todos están limpios, eso es lo que dijo el Señor. Me ponía a pensar cuando en la época de escuela, miren, no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Y a final de año, aunque todos han ido ahí a primer grado, vamos a poner, no todos pasan, porque no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje, porque no todos se aplicaron de la misma manera. Y Jesús eso está diciendo, ustedes están limpios, dice, pero no todos. Entonces yo pienso, ¿cuál es el efecto o qué efecto ha producido la palabra de Dios en nuestros corazones en todo este tiempo? ¿Será que ha producido un efecto positivo en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra relación con Dios? Al punto que puede decir el Señor, bueno, ya ustedes están limpios. Y el Señor dice, pero no todos. Este tiempo es en el Evangelio, pues, ¿ha causado ese efecto positivo en tu vida, en la mía? Somos unas personas diferentes, nuestra vida glorifica a Dios. Jesús dijo, no todos están limpios. Los discípulos no entendieron una vez más lo que el Señor les estaba diciendo, porque a lo mejor cuando llegó donde Pedro no era el último discípulo al que Jesús le iba a lavar los pies. Y cuando Jesús tiene esta conversación y dice, ya ustedes están limpios, pero no todos, a lo mejor faltaban algunos discípulos a los cuales lavarle los pies. Y ellos dijeron, sí, tienes razón, porque no ha terminado de lavarnos los pies a nosotros. Pero era una referencia directa a Judas, a decirle, bueno, aunque Judas ha estado conmigo todo este tiempo, que yo hice milagros, que yo enseñé, que yo prediqué, que yo hice resucitaciones, que demostré mi dominio, mi poder, mi autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, al igual que los otros 11 discípulos, pero Judas no estaba limpio. Qué tremendo, qué tremendo. Después de estar todo ese tiempo, de tener el privilegio de estar tan cercano al Maestro, Jesús está diciendo, no todos están limpios. La referencia era a Judas Iscariote. Bueno, lo mismo sucede, ya dijimos, en la escuela. Vamos hacia el final de los versículos, del 12 al 15. Jesús dice, ¿entienden lo que les he hecho? Una vez más, Él apela. Fíjense que casi nunca Él anda ostentando esos títulos de autoridad, pero en esta ocasión Juan sí describe que él apela a esos títulos de autoridad. ¿Entienden lo que les he hecho? Dice en esos versículos, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen la verdad porque lo soy, dice.
O sea, están en lo correcto, porque lo soy. ¿Por qué? Porque ya en el 3 dijo, el Padre le dio autoridad, el Padre le dio poder, viene del Padre y va hacia el Padre. Entonces, ahora Él dice, ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman Maestro, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, dice Jesús, con tal poder y con tal autoridad les he hecho esto, ¿y qué es lo que acaba de hacerles? Les ha lavado los pies a sus discípulos. O sea, si yo teniendo este poder, esta autoridad, es lo que dice Filipenses del capítulo 2, estando en ese trono de gloria, de poder, de majestad, de exaltación, donde recibe alabanza. Si yo estando en ese lugar tan cómodo, que gozo de poder, de autoridad, de veneración, les he hecho esto. Por eso les pregunta, ¿entienden lo que yo les he hecho? Hermanos, a veces nosotros no queremos molestarlos, a veces nosotros no queremos incomodarnos, hermanos, y nosotros, no sé, tal vez me equivoque, ninguno de los que estamos aquí tenemos sangre noble, ¿verdad? ¿Verdad que no? O si no, dígame usted, hermano, usted, porque no sabe que yo tengo un linaje que procedo de una descendencia. Qué bueno, pero si no, ¿verdad que no tenemos sangre noble? Pero estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanidad, y nosotros a veces decimos, yo hacer, dice uno, eso no lo hago, que vaya otro. Pero el Señor está diciendo, yo que soy el Maestro, yo que soy el Señor, yo que gozo de ese poder y de esa autoridad que nadie más tiene, hermanos, porque nadie más tenía esto, les he hecho estas cosas, dice. Y vuelvo y repito lo que dije hace 15 minutos atrás, no es una ordenanza, sino que le está tratando de dar una última lección. Por eso el sermón, la última lección, y es la síntesis de todo, para que los discípulos puedan practicarlo. ¿Se recuerdan que en alguna ocasión le preguntaron a Jesús, bueno, ¿en qué resumes la ley y los profetas? Era lo que estaba en la mano. ¿En qué se resume todo esto? Fácil, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo, se resume la ley y los profetas. Ahora Él está diciendo en los últimos versículos, en el 14 y en el 15, está haciendo una síntesis de todo lo que les ha enseñado durante 3 años a sus discípulos, diciéndoles, así como yo les he hecho a ustedes. O sea, les he enseñado que muchas veces para brindar un servicio es necesario humillarse. Pero la Escritura dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, dice, pues Dios lo va a humillar, porque a lo mejor no tiene las pretensiones correctas. Entonces dice, ¿cuál es el camino? Le está mostrando el camino que se debe de seguir. Si yo les he hecho esto, dice, ustedes deben también hacerlo entre ustedes, para limar quizás todas estas asperezas que podría haber primero entre los 11, de decir, bueno, ¿y quién es el que va a mandar aquí? ¿Quién es el que se va a quedar con el líder del movimiento después de que Jesús se vaya? Y está diciendo, miren, lo que ustedes tienen que hacer es servirse unos a otros, es rebajarse de esa posición en la que ustedes creen que están y brindarse un servicio unos a otros. Y luego dice, y tratar a los demás como yo los he tratado a ustedes. ¿Entienden que entonces, siendo lo que soy, o sea, Dios mismo, está diciendo Jesús acerca de Él, me he humillado para servirles? Me he humillado para demostrarles el camino de la grandeza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si yo les he servido así, y hemos de decir, hermanos, que Jesús es una persona que no se guardó nada. Que no se guardó nada. A veces uno dice, no, hasta aquí, dice uno. ¿Sí o no? A veces yo les decía a los líderes en alguna ocasión, miren, yo a veces ya no me gusta dejar la comida helando por hacer alguna cosa. Antes yo les decía, yo salía de carrera. Ahora a veces, quizás que me he hecho más duro, más simple, no me gusta dejar helando mi comida por ir a hacer otra cosa. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decirle. A veces somos bien importantes, ¿verdad? A veces está, ve usted quién le está llamando, que me vuelva a llamar, si le interesa que me vuelva a llamar. Pero Jesús fue una persona que no se guardó nada, al punto de que cuando está expirando en la cruz dice, consumado es.
Todo lo que se tenía que hacer se hizo. O sea, no se guardó nada. Y Él les está diciendo, miren, así como yo me he comportado, así como yo les he enseñado, así ustedes tienen que hacerlo con las demás personas. No se guarden nada. Eso es lo que le está diciendo. Si hay la necesidad de servirle o de brindarle un servicio a una persona, bríndenselo. Pero no le hagan un bien, y esto lo dice en el Sermón de la Montaña, solo aquel que puede hacerles un bien y se los puede devolver, sino que háganlo a sus enemigos, háganlo a aquellos que hablan mal de ustedes, háganlo a aquellos que los persiguen. Eso es lo que está tratando de decirles en las últimas enseñanzas a tus discípulos. Amen a los que los aman, pero también amen a sus enemigos. Como yo los he amado, dice el versículo 1, desde el principio hasta el fin. Y esas, hermano, son las últimas lecciones. Esas son las últimas enseñanzas. Traten a las demás como yo les he tratado. Ámenlos al nivel que yo los he amado. No me he guardado nada, hermanos. Y qué tremendo saber. Porque Jesús llegó un momento en que Él tiene la conciencia. Y no Él mismo parece que apresura a Judas, pues. Y Juan dice, los amó desde el principio y los amó hasta el final. Y ahí estaba Judas, no dice, amó a los 11, pero a Judas ya no lo amaba. No dice eso. Dice que los amó desde el principio hasta el final, a todos, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Miren, esos discípulos a veces eran algo despistados, igual que nosotros. Dijo Jesús, miren, el que le doy el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Y se lo da a Judas, y los otros estaban dormidos. Quizás cuando se lo dio, no captaron lo que estaba diciendo. Pero Jesús también hemos de entender entonces que lo amó. O sea, amó a los buenos y también amó a los malos. Y parece que lo apresura porque le dice, mira, Judas le dijo, lo que vas a hacer, andáselo ya. Y los discípulos, dice Juan, se dijeron, bueno, quizás vamos a llevar víveres para algún lugar para donde vamos. Quizás es para que dé alguna limosna a alguien necesitado. Y no dijeron nada, no captaron, no entendieron lo que estaba diciendo. Ni Judas entendió que Jesús sabía lo que había en su corazón. Sin embargo, Jesús lo amó. Entonces hay que amar a los buenos y también hay que amar a los malos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en su última lección. Jesús era una persona, hermanos, diligente en hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Y usted sabe lo que tiene que hacer en la obra del Señor? Poquito. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Usted sabe para lo que lo ha llamado el Señor. Si no lo entiende, pues tiene la tarea de entenderlo y seguir por ese camino. Pero si usted ya entiende lo que Jesús espera o lo que Dios espera de cada uno de nosotros a través de su palabra, lo que tenemos que hacer es hacerlo, es ser diligentes en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No Él mismo dijo, mi pan y mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra, que la acabe. Eso es lo que me da alegría, eso es lo que me da satisfacción. Eso es lo que está diciendo, miren, lo que yo he hecho, vayan y háganlo ustedes también. Lo dije hace un momento, hermano, siempre tenía tiempo para las personas. Nunca lo veo en los evangelios diciéndole, no, ya cuando venía alguien para un milagro, no, fíjese que hasta aquí llegó la fila. Así como algunos negocios, ¿verdad? Aunque, hermano, algunos de nosotros no dejamos ir ni un centavo, ¿verdad? Está cerrando la cortina y por ahí, don Juancito, deme un café listo. Usted vuelve a abrir la cortina. Pero a veces uno llega a un lugar donde le dicen, no, fíjese que ya estamos cerrando, venga mañana. Pero nunca veo al maestro así. Que alguien necesitaba un milagro, necesitaba un favor. Dice, no, vení mañana porque ahorita ya acabaron los milagros. Vení mañana porque estoy cansado. Vení otro día porque no estoy de ganas de hablar con nadie. No, esa actitud la tenemos nosotros, pero esa actitud no la tenía el maestro. Y lo que él está diciendo es, hagan como yo les he enseñado. Tengan esa actitud de ánimo, de servicio, de amor por el prójimo, de diligencia en cumplir la voluntad del Padre. Hermanos, ¿qué hemos de decir del conocimiento de la palabra del Señor? Jesucristo es la referencia por excelencia en la tentación en el desierto. Vuelvo a leer para finalizar lo que dice el versículo 14 y el 15. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, o sea, les he brindado este servicio a ustedes. Me he humillado para con ustedes. Así que ustedes
deben lavarse los pies, o sea, deben de servirse unos a otros. Ejemplo les he dado para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en poder ser diligentes y poder poner por obra lo que ya hemos aprendido de la palabra del Señor. En este sentido de decir, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de fe, pero ya con esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos de fe con relación al Señor y a su palabra, es suficiente para que podamos aplicarnos y podamos ser diligentes en cumplir la voluntad del Señor. Antes de pasar a los anuncios, si hay amigos, hermanos entre nosotros que sienten la necesidad de venir delante del Señor y de arreglar su vida delante de Él, este es el momento oportuno. A lo mejor podemos darnos cuenta que no hemos estado dirigiendo nuestra vida de acuerdo al modelo que Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos. Y fíjense que eso tiene vigencia aún en nuestros tiempos, porque había muchas personas en la época de Jesús que, aunque la gente decía, qué montón de gente que sigue a Jesús, qué montón de gente que sigue al Maestro, pero Él mismo dijo, miren, algunos me siguen por los milagros, otros me siguen por la comida, pero no hay un deseo real de querer acercarse a mí. Y en nuestros tiempos pasa igual. Uno puede decir, no, hermano, si yo tengo tiempo de estar acá, pero de verdad estás siguiendo al Maestro, pero de verdad estás poniendo en práctica sus enseñanzas, de verdad estás tratando de imitar el modelo de Jesús que nos enseña la palabra de Dios. Puede que no. Entonces haya la necesidad de venir y poner tu vida en orden. Si no lo hay, hermanos, doy gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Vamos a ir ya a los anuncios. El primero de ellos es que hoy es día domingo y cada domingo recogemos una ofrenda para construcción.